Bueno, les decía, ahí estamos, les decía que tenía muchas ganas de charlar con Martín Guzmán. ¿Cómo andas, Martín? Gracias por tomarte el rato de venir a conversar un ratito con nosotros. ¿Todo bien? Todo muy bien y muchas gracias, Alejandro. Por favor, para saber un poquitito, sacame allá, me asusto, me veo allá atrás en la pantalla grande. Ahí está, gracias, Torito. Ahora vamos a hablar un poco del día y de todo lo que está pasando económicamente. Quiero saber algo de vos. Yo pensé que tenías 40, 41, pero perdón, ¿no? Tenés menos. ¿Cuántos años tenés? 38 acabo de cumplir. 38 recién cumplidos. ¿Y cómo es tú, antes de hablar de economía, aprovechar un poco y conocerte? ¿Sos de La Plata? Así es, soy de La Plata, crecí en La Plata, fui a la Universidad de La Plata, de Economía. Después, me fui a Estados Unidos. ¿Estudiaste economía dónde? ¿En UBA? En la Universidad de La Plata. Ah, estudiaste en la Universidad de La Plata. ¿Y de ahí te fuiste a Estados Unidos? A los 25 años me fui a Estados Unidos, hasta que volví ahora para tomar este cargo. Ajá. Igual iba y volvía mucho, pero bueno. Estabas viviendo, perdón chicos, si les pido un poquito de Betito, gracias hermanito, gracias, crack, compañero. En Estados Unidos, ¿dónde viviste? ¿Cómo fue tu vida allá? Bueno, los primeros 5 años estaba en una ciudad que se llama Providence, al noreste de Estados Unidos, cerca de Boston, lugar divino, Sí. donde en invierno hace mucho frío. Ahí estudié el doctorado, en la Universidad de Brown. Ajá. Y después estuve 7 años en Nueva York, en la Universidad de Columbia, ya trabajando, haciendo temas de investigación, O enseñando. sea, ¿viviste mucho tiempo afuera? Viví 12 años casi afuera, sí, un tiempo largo, pero como te digo, venía muchas veces. Aquí 4 o 5 veces por año estaba en Argentina. Sí, pero viviste 12 años. Yo no sabía que habías vivido tanto tiempo. Te forma intelectualmente y te forma idiosincráticamente. O sea, no te puedo decir que tienes una cabeza americana, pero debes tener muchos amigos americanos y debes tener, no sé, no es que te quedaste todo el tiempo acá. No sabía esto, ¿eh? Pensé que te habías quedado 2 o 3 años en Estados Unidos. 12 años, pasaste tu juventud en Estados Unidos. Y de los 25 a los 37. Y sí, es un ambiente, además el ambiente universitario es muy diverso, gente de todo el mundo, es también muy enriquecedor para la vida. Che, ¿y tus amigos que estudiaron con vos? Ahora vamos a la economía, déjame aprovechar un minuto porque vos sabés que la economía es expectativa. Y como es social, ¿es una ciencia social? ¿La economía se toma como una ciencia social? Sí, absolutamente. Entonces es importante saber de nuestro ministro de Economía, porque tiene que ver también la expectativa, conocer un poco más quién es el que maneja la economía. Me parece que va conectado. Si no, yo fuese directamente al número, por ahí sería mucho más frío, pero sabiendo cómo pensás o la cabeza que tenés, también puedo entender un poco más cómo entendés la economía. Todos los que estudiaron con vos, tu generación, 37, 38, 39, empiezan a tomar lugares de poder en empresas, en multinacionales, en fondos, en organizaciones a nivel mundial. ¿Ya llegó esa camada tuya o todavía no accedió a los grandes lugares? Sí, todos van creciendo, están en distintos lugares del mundo, en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, en distintos ámbitos, en el sector privado, en la academia, algunos más metidos en cuestiones de política económica, pero en general es un ambiente donde ya llegan grupos de gente que apuntan a poder hacer cosas que realmente impacten. Claro. ¿Y cómo llegás acá? ¿Era tu plan quedarte en Argentina? A ver, cuando gana Alberto Fernández, ¿vos ya te habían hablado de antemano o fuiste un jugador que fueron a buscar otra liga y viniste y te anexaste al equipo? ¿Cómo fue tu vida? ¿Vos pensabas esto o hasta ahora podrías estar en otro lado? Bueno, Alejandro, de hecho yo estudié economía por lo que es Argentina, ¿sí? O sea, yo entré en el 2001 a la facultad. Recordemos, el 2001 es un año muy duro. Es más, yo leí una de las tesis que vos presentaste para tu doctorado, no leí la tesis, pero estudiando sobre vos, creo que trabajaste una tesis sobre comprender los porqués de las crisis financieras. Exactamente, sí. Así es. O sea que el 2001 te hizo entrar a la facultad para entender un poco más lo que nos había puesto de rodillas como país. Sí, de hecho, parte de la secundaria estaba como más enfocado en la matemática, pero la realidad me terminó motivando a esto. Y bueno, ahora se da esta situación. Yo, digamos, siempre la economía argentina era mi centro, mi pasión, mi motivación. Perdóname, entonces, fíjate qué loco lo que se produce, Martín, con vos, porque hay como un cierre de camino hasta, te diría, desde tu psicología. O sea, vos empezaste a estudiar economía porque te inmovilizó que Argentina estaba hecha bolsa. Y sos ministro de Economía en una pandemia. Si te lo pones a pensar, cuando vos estás y pensás esto en la soledad de tu casa, cuando estás, viste, cuando uno se ducha, que piensa cosas así. Yo me preparé
Y fíjate porque es muy complicada la que tenés, el lugar es muy difícil, pero también empezaste a estudiar economía motivado por una situación que vivía un colega tuyo en ese momento, en el 2001. Claro, o sea, el entorno, la sociedad argentina en general, y antes de la pandemia ya estábamos en una crisis. Y un poco cómo fue el camino para llegar es Sí. desde el año 2016 aproximadamente, empecé a meterme mucho más porque veía el camino por el cual iba Argentina, que era un camino que consideraba que nos iba a hacer un daño fuerte. Entonces ahí empecé a tener mucho más vínculo con la política argentina, con lo que luego terminó constituyendo. ¿Cuándo empezaste a ver eso vos? Y no, tempranamente, fines de diciembre del 2015, principios del 2016. De hecho, bueno, ¿Vos estabas acá ya? ¿O estabas no, en pero volvía todo el tiempo. Ah, Y volvía. cuando O venía, sea, vos viste en el último gobierno, porque vos no sos una persona, que esto está bueno, porque vos decís que la grieta es un tema de guita también, la grieta nos termina impactando a nivel económico, es un problema económico. No estás hiperpolitizado, vos sos un técnico y vos querés que Argentina triunfe económicamente, pero no sos un tipo que critica fuertemente el modelo pasado, lo criticabas desde la ciencia, o sea, desde lo que estudiaste. claro, como analista, pero Como como analista, analista claro. además comprometido con la idea de una Argentina mejor. Claro. Y también por eso me fui metiendo de forma activa en la política, que es el instrumento para la transformación. Empiezo preguntándote, gracias a Dios tenemos tiempo, mandamos los cortes, entonces acá tengo algunos tópicos para arrancar. A los dos nos gusta el deporte, a los dos. Los dos somos tenistas además. Nos gusta, no sé, ¿te gusta el fútbol además o no? Sí, muchísimo. Bueno, a mí también. Entonces, coincidimos los dos y a veces para mí un ejemplo deportivo es más fácil de entender. Por eso un simplismo, pero es más fácil de entender. Los dos nos criamos practicando un deporte de decisiones. Cada golpe es una decisión en el tenis y una decisión tuya. Y es muy difícil saber qué va a pasar en la cuarta pelota. Algunos genios lo pueden lograr. Federer sabe que abriendo con el revés con topspin va a tener una tercera pelota que le va a quedar acá, pero solamente es un genio. Y Argentina, te hablo en economía, siempre estuvo como necesitada de un plan. ¿Viste? El mercado en Argentina pide plan. Nos han arruinado muchas veces los planes. Yo recuerdo el plan Primavera, que venía a mejorar el plan austral, nos terminó destruyendo ese plan. La convertibilidad sirvió un tiempo, pero después nos clavó en una total pobreza, terminó desembocando en el 2001. Y se les pide un plan, o se te pide un plan. Vamos deportivamente. ¿A vos te gusta hablar de plan? Pues no te escucho hablar de plan. O vos decís, no es necesario un plan. Le decís a la gente que se está viendo en un gran número del otro lado, no es momento para plan. Mi plan es este. Arranca por ahí. ¿Qué te dice tu percepción? ¿Qué es momento para plan o no? A ver, todo se planea. Todo se planea. Todo se planea, todo se programa. ¿Sí? No es que entras a la cancha a ver qué hacer. No, todo está preparado antes. Hacia dónde vamos y cómo ir es algo que se planea. ¿Vos lo tenés eso en tu cabeza? Absolutamente, y lo tiene todo el gobierno. Pará. Vos lo tenés planeado y lo tenés en tu cabeza. Te repregunto. ¿Se están cumpliendo los pasos tal cual lo tenés planeado y en tu cabeza? Por ejemplo, ¿a vos te preocupa, viste, como un general que está viendo con los binoculares qué pasa y arranca perdiendo? Hoy el liqui bajó, que ese es el contado con liqui bajó unos pesos, entonces te deje dejar más tranquilo, pero el blue se fue a 193. A vos cuando vienen Alberto y compañía te dicen, Martín, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Porque el plan que tenés en tu cabeza, se fue a 193 el blue. ¿Estás tranquilo? O sea, ¿vos confías que tu plan o lo que tenés en tu cabeza va a terminar triunfando? Bien, sí, confiamos totalmente en que lo que estamos haciendo va a estabilizar a la economía argentina, la va a poner en el sendero del crecimiento, de la creación de trabajo. ¿Eso por qué? Justificámelo ahora. ¿Por qué yo debería o por qué nosotros deberíamos creer que ustedes la pegaron con el plan? Bien, pero vamos de vuelta al tema del plan. Vamos, dale. Y a lo que me decías de comparándolo deportivamente, es como en el fútbol, empieza el partido, los jugadores empiezan a mover, no Totalmente. es que vas Sí. a definir acciones rígidas de qué vas a hacer cada día en cada momento. Porque el plan, en un partido de fútbol, un jugador se peleó con la mujer y está triste ese día, un goleador que habitualmente te hace el gol, ese día no está concentrado y erra el gol. En este caso, ustedes se manejan por las expectativas
nuestras. O sea, la economía se maneja por la expectativa que tenga el público con respecto a lo que está pasando económicamente. Entonces, sí. Claro, bueno, y ese punto es ese, ¿no? O sea, el rival juega y lo que se define es una estrategia. Tenemos principios para cómo administrar la economía. Hoy lo que tenemos es una situación de pandemia, que no era algo que contemplábamos el 10 de diciembre cuando tomamos el gobierno, para nada. Y eso nos forzó a tomar medidas que fueron esenciales para proteger a quienes teníamos que proteger. Estás hablando de IFE, ATP, programas sociales y todo. Todas esas que beneficiaron a millones de personas, a millones de trabajadoras y trabajadores, que beneficiaron a cientos de miles de empresas. Eso tuviste que emitir bueno, vos no justamente, pero tuvieron que sacar plata o emitir, porque de algún lado había que sacarle esa guita para generar esas ayudas. En un contexto en el cual Argentina había perdido el acceso al crédito. Entonces hubo que emitir, tuvo que aumentar mucho el déficit fiscal, porque hubo que gastar más, y como hay una recesión caen los ingresos, caen los recursos del fisco. Eso cada vez que vos veías esos números, vos te agarrabas la cabeza, decías, pero no me queda otra. Es que uno compara entre todos caminos que son imperfectos. Para repetirme eso. Tenías que sí o sí agarrar un camino que en la técnica o en la teoría eran imperfectos. Si no hubiese pandemia, no hubieras agarrado ese camino. Y de ninguna manera, porque de hecho el camino era otro al principio. Pero si vos me decís, no emitas, ¿y entonces qué me estás diciendo? Si no tenés crédito, no hagas un IFE, no hagas la asistencia al trabajo a la producción, me estás diciendo no protejas a la gente que está en situación de vulnerabilidad, no protejas al empleo, no protejas a las empresas que vamos a necesitar vivas cuando termine la pandemia. O sea, vos decís, si yo no emitía, estas empresas que las asocié con el ATP se me morían en esta pandemia y cuando hubiese que reactivar los tenía todo liquidado, muertos. Miles, y el país perdía capacidades productivas. Y entonces recuperarse hubiese sido y sería mucho más difícil, tomaría mucho más tiempo, habría menos oportunidades para la población. Pero como es imperfecto el camino, ahora contame por qué es imperfecto también, porque contame cuál es la contra de esto. Listo, Sí. al que te está viendo puede decir, bueno, tal vez tiene razón, tomo esto, no le quedaban otra que emitir, porque si no nos moríamos como empresa, una pyme, lo que sea. Ahora, ¿qué te genera esto? Inflación, el FMI te puede llegar a ver, por más que se haya cerrado, que el déficit sigue creciendo, ahora vamos a hablar del presupuesto. Hablándolo siempre fácil como lo hablas, yo pensé que eras mucho más técnico para explicar, es fácil entenderte. ¿Cuál es la imperfección de este camino? Y que te genera tensiones en algún lado. Inflación no, eso lo venimos controlando. Este año la inflación va a estar aproximadamente 20 puntos porcentuales por debajo de la del año pasado. Pero hay muchos pesos en la economía y por algún lado empiezan a generar presión. Han estado generando presión en los dólares alternativos, Sí, por ejemplo, los dólares sí. paralelos. Pero nosotros comparamos entre alternativas y preferimos esta porque es la que consideramos la mejor. O sea, vos sabías que tomando este camino esto iba a pasar. O sea, lo tenías visto. Y sabemos que hay consecuencias, por supuesto, pero consideramos que era lo que teníamos que hacer, que era lo que debíamos hacer para proteger a quienes debíamos proteger. A ver, sigamos ahora otro punto. Expectativa. Porque vos querés cerrar con el tema del plan. No, te quisiera decir Sí. algo del plan porque Sí. dijiste algo que es muy interesante. Los tres nombres que diste. Plan Primavera. Austral y convertibilidad. En realidad es Austral, Primavera y convertibilidad. Ahora- El Austral trató de generar un poco de expectativa económica, no funcionó, vino el plan Primavera, había elecciones, perdieron las elecciones legislativas, los terminó casi volteando y bueno, después finalmente se adelantó el gobierno y vino Menem con la convertibilidad. Ahora, fíjate una cosa. Sí. ¿Esos son planes económicos o son elecciones de regímenes cambiarios? Repetime la pregunta. Lo que nombrás, ¿son realmente planes económicos para cómo se maneja la economía como un todo? No, ¿O es la eran elección de un régimen del no. tipo de cambio? Era en régimen de tipo de cambio, el Austral se había fueron todas devaluaciones o depreciaciones en ese caso del peso del Austral con respecto al dólar o del peso con respecto al dólar. Sí. Y ahí vamos entonces a lo inicial, a lo del plan. Nosotros tenemos una definición de cómo manejamos la política cambiaria, qué hacemos con el peso contra el dólar. Lo tenemos muy definido, solo que no le ponemos un nombre. ¿Para qué le vamos a poner un nombre? ¿No le querés poner Y al mismo- devaluación? No, que eso no viene pasando. Lo que viene ocurriendo es que Depreciación le querés poner. depreciación de la mano de la inflación. Explícame, pero pará, semánticamente, ¿cuál es la definición, la diferencia entre depreciación y devaluación? En realidad, la diferencia casi que tiene que ver con el uso que se le da a la palabra. Cuando se habla de devaluación, usualmente se está refiriendo a un salto repentino, de golpe, sube el La dólar. depreciación es más lenta. Y la depreciación la va llevando. ¿Ok? Pero entonces, por un lado, los planes que me mencionás no son planes económicos,
son elecciones de régimen cambiario. Y por otro lado, lo que te digo es, cuando empieza el partido, las cosas se mueven, ¿sí? Entonces, atarse rígidamente a algo, decir, voy a hacer en este momento esto y la economía de acá a 5 años va a estar en este lugar, mucho sentido no tiene. Las veces que se hizo eso, no sirvió para nada. O sea, Martín, escuchá, porque esto es neuménico en la charla, central. Pues yo te escuché esta mañana y te escuché en varias notas o declaraciones que no van a devaluar. Sí va a haber una depreciación del peso por inflación con respecto al dólar. O sea, vamos a seguir viendo que el peso va perdiendo. Pero lo que pasa, Martín, que se te puede creer, pero lamentablemente estamos en Argentina, no me lo estás diciendo en Noruega o en Bélgica. Vos sabés, vos tenés 38, yo 49. Tus viejos y los míos se comieron 5 piñas ya con devaluaciones en la historia argentina. Entonces, el que nos está viendo del otro lado dice, pero ¿cómo te creo, Martín? Bueno, sí, ya nos pasó, hermano. A ver, veamos por qué, Dale. por qué hay que creerlo. Esta vez. Esta vez y hay otras veces en que tampoco ha habido devaluaciones. Esta respuesta que vas a dar es clave. Te está viendo mucha gente y hasta te podría decir que en algún punto te ve el mercado. Claro. A ver, ¿por qué esta vez debería creerte aquel que te ve que no vas a devaluar? Bien, primero la respuesta es porque tenemos con qué evitarlo. Pero vamos al punto de cuándo los países devalúan. A ver. ¿Cuándo devalúan? Cuando se quedan de golpe, que no tienen dólares, porque o tienen que pagar mucha deuda externa, o importan más de lo que exportan, ¿sí? La balanza comercial, lo que le vendemos al mundo es menor que lo que le compramos al mundo, ¿sí? Dale. Y además no hay nada para controlar que los pesos vayan al dólar. ¿Ok? Eso hoy no nos pasa. Anda despacio. Pagos de deuda no tenés. La reestructuramos. Dale. La reestructuraste y no te van a romper, perdón la expresión, las pelotas porque no des el déficit en baje de lo que los tipos te pidan, no. Casi no hay pagos. El año que viene prácticamente son cercanos a cero los pagos. Bueno, ok. Entonces, el primer punto, no te vendrían a pedir que no tenés pago, no necesitas dólares para pagar. Correcto. Segundo punto, me estás hablando de que podría ser porque se necesita mucha... Bueno, ese sí podría ser. Que haya una reactivación y necesiten dólares los productores acá y ahí te irían a chupar los dólares. Ay, pero ahí estaríamos en el mundo en donde la economía está creciendo y eso es hacia donde apuntamos. Pero hoy tenemos superávit comercial robusto, alrededor de 12.000 millones de dólares. ¿Qué es el superávit comercial? Explícamelo fácil y dame ejemplos de superávit comercial. Un país tiene relaciones de comercio con el resto del mundo. Dale, sí. Le vende productos al resto del mundo y le compra productos al resto del mundo. ¿Y nosotros cómo estamos hoy con el resto del mundo? Hoy le estamos vendiendo más de lo que le compramos. La diferencia da aproximadamente, para este año va a dar 12.000 millones de dólares. ¿Y le vendemos lo mismo que le vendíamos o le estamos vendiendo otras cosas por la pandemia? No, vendemos como todo el mundo, se vende menos porque cayó la demanda en el mundo. La economía mundial está en crisis. Bueno, entonces hasta ahora, segundo punto, me marcaste 2 rayas negras con que por qué no deberías o no vas a devaluar. La primera es que no necesitas pagar dólares al fondo o a deudores extranjeros. El segundo es porque, bueno, en realidad tenés superávit en balanza comercial. El tercero, tenés instrumentos, ahí sí, jaque mate. ¿Tenés instrumentos para tentar al que te está viendo o a aquel que necesita comprar dólares o quiere refugiarse en el dólar? Porque si no, ¿cómo guardo peso, Martín? Es que ahí está el tema. A ver. Por la situación, por lo que pasó en los últimos años, el gobierno que nos precedió adoptó controles de capital. No puede ir a comprar cualquiera dólares. Hoy hay controles de capital, es la realidad. Pero súper estrictos, se cerraron más los controles de capital. Claro. Yo sé que a vos no te va a haber gustado. Pero eso lo que quiere decir es que tenés más control de las reservas. Entonces las reservas que tenemos, que hay, las manejamos. ¿Alcanzan? Sí, claro que sí. Pero Frenet, esta es una respuesta importante también. ¿Vos estás tranquilo con la reserva que tiene el Banco Central? Sí, con la situación de superávit comercial y el no tener que hacer frente a pagos de deuda externa y el tener controles de capitales que en algún momento se sacarán. ¿Cuándo? Cuando tengamos más reservas, cuando hayamos logrado acumular más dólares. Lo primero que hicimos fue no tener que pagar tantos dólares. Nos ahorramos 40.000 millones de dólares. ¿Pero vos tenés fe que en algún momento empieces a atesorar dólares en vez de... Pero este año hay superávit y no hay... Además, hemos tomado medidas justamente para evitar que haya pérdida de reservas, como venía pasando con, por ejemplo, las empresas estaban, en vez de refinanciar sus deudas en dólares,
estaban amortizándolas accediendo al Banco Central. Cosas así. O sea, Martín, a ver, te noto optimista. O sea, vos venís acá, te sentás, le hablás a la gente, a la audiencia, decís, vos tenés fe que esto lo van a revertir, lo vas a revertir. Es una... esperen que esto se va a cambiar. O sea, sos optimista que todavía abriste la canilla, todavía no llegó el calor al agua o lo que vos necesitás. Por ejemplo, yo me tomo del Blue a 193. Vos, ¿qué pantalla mirás vos? Eso te quiero decir. Cuando vos viste como un avión. Vamos a poner una analogía de un avión. Vos sos el piloto, estás solo en los controles. Yo voy atrás del avión, estamos el mundo en niebla, hay niebla y hay montañas. Y yo veo el altímetro que me va bajando. Y yo estoy atrás viéndote, che, Martín, va bajando 1800 metros, estamos entre montañas. Vos mirás el altímetro, para mí, ¿sabés qué es? Te lo voy a ser honesto. Yo miro el dólar blue. Yo me asusté cuando vi 100, ya vengo asustado hace unos días. Vi que el contado con liqui bajó. ¿Vos qué mirás? ¿Cuál es tu altímetro para saber que vas bien entre las montañas y tratando de remontar el avión de nuevo? La pantalla que miramos es la misma. ¿Hay problemas en la pantalla? Sin ninguna duda que hay problemas en la pantalla. ¿Es la brecha un problema? Sin ninguna duda. Nos ocupa la brecha cambiaria, la diferencia entre el dólar CCL y el dólar oficial. El contado con liquidación. ¿Nos preocupa el déficit fiscal? Esperá, sin ninguna duda. Pero el blue, ni lo mirás al blue, ¿no lo tenés en cuenta? Es menos importante que el contado con liquidación. No, pero fíjate tu gesto, pero perdóname, ¿no? Fíjate como hay un pequeño detalle de formas en vos y yo creo que es agradable para muchos. No le decís dólar narcotráfico ni dólar ilegal, vos decís, no lo mirás, o sea, vos No, lo miro, pero... Lo mirás, pero no es que lo tenés como un dólar de vendedores de armas. O sea, no lo critiques, porque sabes que es un dólar que el que podía, clase media y todo, iba a comprar unos dólares en el blue para tener para las vacaciones o ahorrar ahí. No, a ver, pero Alejandro, la realidad es que hoy Argentina, por la situación que vivió en los últimos años, tiene estos controles que le imposibilitan a la gente, a mucha gente, poder ir a comprar dólares al mercado oficial. Y bueno, quien quiere ir a comprar el blue están todos, vamos, es la realidad. Es la realidad. ¿no? Es la realidad y nosotros contra la realidad no vamos a ir. Conducta humana, como decís, sí. Tus ciencias de conductas humanas. Claro. Ahora, el punto acá, Dale. Hacia lo que vas, es cómo leo esa pantalla. Dale. ¿Sí? Esto es central, cómo lees esa pantalla, a ver. Y la leo mirando lo siguiente. Primero miro el dólar oficial y digo, este es el dólar que impacta de forma directa a la economía, que impacta de forma directa a los precios. Los precios se vienen moviendo no con el dólar blue, no con el dólar CCL, contado con liquidación. Se vienen moviendo con el dólar oficial. ¿Eso seguro? ¿Lo tenés recontra chequeado y visto? Pero eso es lo que viene pasando, 10 meses llevamos. Y en los precios... O sea que no me fija precio el blue. Pasaron 10 meses, miremos los datos. La inflación en los 10 meses que pasaron está yendo de la mano con el tipo de cambio oficial. Ahora, sí que hay que mirar a la brecha, porque la brecha, el tema que genera es que genera toda esta ansiedad, expectativas de que el dólar oficial se puede ir a cualquier lado. Eso es lo que genera la brecha. Pero cuando yo leo la pantalla y leo lo que te digo en el frente de las reservas, de los pagos de deuda externa... El mercado tiene cierto nerviosismo con eso y vos te plantás acá... Y yo le digo al mercado y le digo a la gente, la política cambiaria, cómo se va a mover el dólar contra el peso, va a seguir siendo la misma que venimos manteniendo. ¿Por qué? Porque tenemos con qué. Porque nada ganaríamos devaluando. Porque devaluar no es una solución. No es una solución porque a lo que lleva es a más inflación. Y si hay más inflación, el poder adquisitivo del salario es menor. La gente va a poder comprar menos cosas. Va a estar peor y va a haber menos demanda y los negocios van a vender menos. Y las empresas van a producir menos. Entonces la devaluación no es la solución. Y como hoy tenemos con qué, eso no lo vamos a hacer a pesar de la brecha. Ahora, déjame hablar de la brecha un poco. De la brecha entre el contado con liquidación y el dólar oficial. ¿Qué es el CCL? Ese es el tema. ¿Qué es el CCL? Vos es que hablamos, bajémoslo a tierra, porque hablamos de contado con liqui, hay mucha gente hasta ahora viendo el programa, o sea, hasta a mí me pierde, es un dólar financiero, es un dólar, no sé, lo usaban los fondos para sacar la guita, estaba acá adentro, se compran pesos y te lo cambian en dólares afuera, tenés que tener un broker, no sé qué es el CCL. Ahora, te das cuenta que eso, que así como vos me decís, no sé qué es el CCL, hay millones de argentinas y argentinos que no saben qué es el CCL. Lo sé, pero si me tomaras una prueba de qué es el CCL, me sacaría un 5, un 6, no me sacaría un 10. Pero hay millones de argentinas y argentinos que no saben lo que es el CCL y está bien, porque vamos, es algo muy sofisticado,
pero eso se pone todo el día en el centro de la escena y empieza a generar esta ansiedad. ¿Qué es el contado con liquidación? ¿Qué es? Es un mercado para transacciones financieras. ¿Y qué le ha venido pasando a Argentina? En el año 2016 empezó a haber mucha entrada de capitales, de dinero, de dólares, no a la economía real, no a invertir en una fábrica que genere empleo. Templeton o BlackRock o cualquier fondo entraba y... No le vamos a poner bueno, nombre. dale, no le pones un nombre, ¿Sí? dale, Pero perfecto. mucho de esto entraba a obtener un retorno de corto plazo, a especular. ¿Qué estaba pasando? ¿Te acuerdas de las LEVAX? Sí. Bueno, las LEVAX eran un instrumento que te daba mucho interés y que entonces lo que hacías era, me traigo dólares al país, Argentina, traigo dólares de afuera, los cambio por pesos e invierto en una LEVAC. Y después lo vuelvo acá, me llevo un retorno porque pagaba mucho interés. Una vez que cobré esa tasa de interés alta, Lo vuelvo a pasar a dólares y me lo llevo. llevo. Y eso se iba haciendo todo el tiempo así, la famosa bicicleta financiera. ¿Qué pasó en el 2018? Se cerraron, no puedes sacar más los dólares. Eso fue en el 2019, pero en el 2018 cambiaron las expectativas. El mundo, esta gente dejó de creer en que el modelo económico del gobierno anterior iba a funcionar. Se acabó. Esto no anda. Para entenderte, entonces podría estar habiendo mucha salida de dólares de fondos que quedaron con guita adentro. Ahí está, ahí llegó a eso. En el 2019 se ponen estos controles, no se pueden ir por el tipo de cambio oficial. ¿Por qué hace el gobierno anterior? ¿Por qué toma esa decisión? Esto lo decidió Macri. Claro, y se entiende, porque si no, justamente entendieron en cierto momento, después de una devaluación brutal, que más no se podía, que había que cuidar ese tipo de cambio. Entonces esos fondos ya no pudieron salir por ahí. Y en volúmenes pequeños han ido saliendo, han ido goteando en este mercado que se llama contado con liquidación, que no es un mercado para la economía real. ¿Cuánto te gotea? Y son 30 millones de dólares por día que se operan. Para la macroeconomía eso no es relevante. Entonces, tenés salidas por ahí y en un contexto de expectativas como... 30 millones de dólares por día te gotea te gotea ¿cuánto? En 10 días te goteó 300, en D te goteó... Y en un mes 650. Por eso te Pero gotea eso no es 1000, nada. te puede llegar a gotear 1.000 millones de dólares al mes. No, pero no hay pérdida de reservas. Es que hay alguien que está dispuesto a cambiar hoy 169 pesos por un dólar. Entonces no le tenés que dar ni siquiera bola a eso. No, ¿sabes por qué sí le damos mucha bolilla? Es por lo que generan las expectativas de la gente, de las empresas. Ven esa brecha alta y dicen puede haber problemas en el oficial. O sea, está claro, vos acá lo que me estás dejando en claro es que vos hablás sobre expectativa. Venís, te plantás, le decís al mercado y al sistema, señores, no vamos a devaluar, no nos sirve, a mí no me sirve. Te reitero, yo no había hablado en mi vida con vos, te conocí acá, tenés ni siquiera estás embebido de política, te soy honesto, o sea, no tenés una cosa política, ¿no? O sea, está bien, estás en parte de este gobierno, pero tal vez el día de mañana no está este gobierno, no es reelecto y vos estás viviendo en Estados Unidos, o sea, vos lo hablás técnicamente, lo que vos estás defendiendo, lo defendés técnicamente, por eso hablas de la no devaluación y estás explicándome por qué el contado con liqui genera expectativa. Genera expectativa. Nosotros... Divorciada. Sí, divorciada de la realidad decís vos. De la economía real. Y además este otro dato es muy importante. Además, un detalle digo que, bueno, digamos, todos aquí, el gobierno trabajando de forma unada en esto y completamente comprometidos con esta idea de la recuperación. Pero volvemos al dato del contado con liquidación. Yo te pregunto, ¿Argentina es un país de ingresos medios, un país de ingresos bajos? ¿Cuánto es el producto por habitante, el ingreso per cápita en dólares del país? No te digo, el otro día lo vi, me comparé con el Blue, 180 y pico estábamos debajo de Haití. No llegábamos a, no me acuerdo cuánto al año, pero estábamos debajo de Haití. Ahí me diste la respuesta. Y eso no es real. Argentina no es un país de ingresos bajos. Es un país de ingresos medios. Puede que no sea un país de 17.000, 18.000 dólares por habitante. Pero tampoco soy de... ¿Qué decís vos? Tampoco somos de 4.000 dólares por habitante. Pero hoy soy de eso. No, eso es si lo comparás, si lo medís usando un tipo de cambio, el contado con liquidación, que es solo para transacciones financieras. Bueno, entonces, Martín, y que tiene un volumen muy perfecto. chiquito. Pero entonces lo que nos tiene que quedar claro en esta charla es que no vas a devaluar y que me tengo que seguir manejando con el dólar oficial, con el impuesto solidario, lo que sea, 138 mangos, que eso se va a ir depreciando a medida que haya inflación. Déjame hacerte dos preguntas rápidas de inflación. Vos decís que no se corre a precio el Blue.
Pues es que la economía está funcionando un 30%, 30 y pico por ciento, sigue, sí, estamos en cuarentena. No, está funcionando mucho más que eso. ¿Más que eso? Sí, sí, sí. Hoy lo que tenemos es una tenue recuperación que tiene heterogeneidades importantes. ¿Vos no tenés miedo que si la economía se reactiva al 70, 80%, eso se corra el blue, se corra el precio? No, porque de vuelta, las importaciones se pagan al valor del dólar oficial. Esa es el ancla para los precios. Siempre fue así. Recordá lo que pasó con el gobierno anterior en finales del 2015 cuando quitó los controles de capital. Decían que los precios estaban al dólar blue, y que entonces el sacar los controles de capital, la devaluación que se iba a generar sacando de los controles de capital, no iba a tener impacto inflacionario porque los precios ya reflejaban el dólar blue. Me quedan 3 minutos porque... Perdóname. Sí. No pasó. Los precios no estaban al dólar blue, estaban al dólar oficial. Hoy es lo mismo. Vamos a ser rápido dos. Tema presupuesto. Y después tema campo. Te ve mucha gente en el interior. El gringo del campo puede estar diciendo, Martín, ¿por qué voy a vender mi soja si con los descuentos y todo me quedan 50 y pico mangos por dólar o por lo que me toca a mí? Y tengo una brecha altísima con el blue o con el contado con líquido o con el propio oficial. ¿Qué le decís a esa gente del campo? No, bueno, o sea, las decisiones de venta, nosotros definimos las políticas, damos los incentivos y todo el mundo toma sus decisiones. Con el campo lo que le digo es que nosotros lo valoramos muchísimo, que es muy importante para la economía argentina, que venimos trabajando de una forma articulada. Por ejemplo, estamos trabajando con el Consejo Agroindustrial en un proyecto de ley para definir reglas de juego que potencien el desarrollo del sector, que generen más valor, que generen más producción, más trabajo. El campo es muy importante en Argentina. Última, y después nos despedimos. Presupuesto. Ahí tenés, por lo que estuve viendo, piensa en un dólar de más o menos de 100 para el año que viene. Y una inflación de unos 30 anual. ¿Y qué le decís? A ver, ¿es cumplible eso? Claro que sí. ¿Sí? Sí, el tipo de cambio de referencia para fin de año que viene es 102,40. 102,40. Esa es la referencia hacia la que apuntamos. Y buscamos que la inflación se reduzca a la velocidad que es tal que sea consistente, que no haya vuelta atrás. Este año se va a reducir 20 puntos porcentuales, el año que viene la reducción va a ser menor, pero en el camino de ir bajando. Cerremos con esto, el plan es el presupuesto. Si se da ese presupuesto y se cumplen esos parámetros, o sea, definitivamente hubo depreciación, no hay devaluación y todo se iría reactivando lentamente. Escucha, te cierro con esto. Te noto con fe, hay que esperar. Entonces, si esto se da tal cual lo dijiste, nos volveremos a encontrar en un tiempo y me dirás, viste esa tarde que charlamos, finalmente se terminó cumpliendo lo que te dije. Yo te tengo que desear suerte, porque yo estoy arriba, estamos todos en el barco, ¿viste? O sea, la grieta nos quita guita. Ese es un punto también que te he escuchado alguna vez, ¿no? Absolutamente. La grieta, pero también hay que decírselo a la gente o a aquellos que están cercanos al gobierno, Martín, porque es de los dos lados la grieta. Y aquel que tiene el poder tiene que bajar los decibeles para que no haya respuesta del otro lado. Tenés el poder, ¿viste? Sos el que maneja el poder político. Hay que bajar los decibeles, hay que sacar la pata del acelerador, Martín. Te va a hacer mucho más fácil el laburo a vos. Te lo digo desde la comunicación, desde el periodismo. Pero bueno, te deseo muchísima suerte. Yo te quisiera decir algo más, pero sí, porque lo dijiste muy claramente vos. Estamos todos en el mismo barco. Y en un momento histórico, en un momento sin precedentes, que es esta pandemia, y es clave la calma entre todos, el que el diálogo fluya, la grieta tiene un costo. Ahora, si hay alguien que no quiere la grieta, es el presidente, es Alberto. Alberto Fernández, yo hablo con él todos los días. Su primera misión es acabar con eso. ¿En serio me decís? Absolutamente. ¿Quiere terminar con la grieta? Él siempre el liderazgo que nos comparte y que nos guía es un liderazgo donde trabajamos en esto de forma colectiva. Estabilizar a la economía argentina, ordenar todo esto que lleva tiempo y que lleva tiempo hacia atrás. Es una tarea colectiva, es una tarea de todas y de todos. Gracias, Martín.
Un gusto tenerte acá. Martín Guzmán, Santito, productor de San Expedito, que estuvo con nosotros también, ayudando al programa. Gracias por todo, nos vemos el lunes, y los que nos dimos este rato, estos casi 40 minutos de charla, voló, llega el noticiero, gracias por todo, buen fin de semana, el domingo a la noche en Divina en América.